A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la ciudad francesa de Nantes, en el siglo XIX, un niño de 10 años, como polizón, abordó un navío que se enrumbaba a lejanas tierras. Aunque el barco ya había zarpado, sus padres lo descubrieron. Lograron interceptar el barco y rescataron al pequeño travieso. Con el correr de los años, ese niño no viajó mucho a lo largo de su vida, aunque nos permitió a todos llegar a la luna, al centro de la tierra y hasta el fondo del mar. Ese personaje que nos hizo viajar con su imaginación poderosa se llamó Julio Verne, prolífico y delicioso escritor de antelación y hombre de gran tenacidad. Cuando decidió que su inteligencia no podía dedicarse al derecho sino a la literatura, presentó sus primeras obras a un editor que lo rechazó. Y un segundo hizo lo mismo, y un tercero, y así fue cosechando fracasos. 16 editores le negaron ayuda, hasta que al final, el 17º de los visitados le publicó 5 semanas en globo, obra que se convirtió en un gran éxito. Verne pasó los últimos años de su vida rodeado de una montaña de papeles y de frascos de tinta, con los que escribió 12 novelas más, y nos hizo vivir las mejores aventuras. Julio Verne estaba naciendo un día como hoy, 8 de febrero de 1828, y los lectores de todo el mundo lo recordamos agradecidos, porque nos enseñó que la más poderosa nave es nuestra propia imaginación. Las principales noticias del día. Titulares. La Comisión de Fiscalización archiva el juicio político contra la superintendenta de bancos. Matriculación vehicular en Quito se iniciará en julio de 2022. Parque Bicentenario recibe residuos del aluvión. Novedades legales, tenemos variaciones en las tasas de interés activas máximas. En el segmento de opinión, el incremento del precio del petróleo. En política internacional, esquizofrenia o mala fe. Los editoriales serán de José Hernández. Ordóñez se escapó del manicomio. Miguel Rivadeneira, ruindad de políticos. Simón Espinosa, Isabel Robalino y la Comisión Nacional Anticorrupción. Ramiro Ruiz, Gobierno de Unidad Nacional. El plop de la noticia. Noticias del día. La Comisión de Fiscalización archiva el juicio político contra la superintendenta de bancos. Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe que recomendó archivar la solicitud de juicio político contra Ruth Arregui, superintendenta de bancos. La decisión se tomó el domingo 6 de febrero de 2022. En el informe elaborado con aportes de los asambleístas Ana Belén Cordero, María Soledad Diab, Pedro Velasco, Marco Troya y Fernando Villavicencio, se concluyó que Arregui no ha incurrido en incumplimiento de funciones. Este proceso fue impulsado por Darwin Pereira, legislador de Pachacutic, quien acusó a Arregui de supuesto incumplimiento de funciones en 8 casos. Pedro Velasco señaló que el informe se apegó al derecho y al debido proceso. El legislador Marco Troya de BAN dijo que la posición que adoptaron es estrictamente objetiva. Matriculación vehicular en Quito se iniciará el 22 de julio. La Agencia Nacional de Tránsito dio a conocer el calendario de matriculación para los vehículos del Distrito Metropolitano de Quito. Este año los propietarios deberán cumplir este requisito entre julio y diciembre.
Este cambio se dio por pedido del alcalde Santiago Guarderas ante la falta de un contrato con la empresa que realizará la revisión técnica vehicular, obligación que tienen que cumplir los automotores una vez al año. Así quedó el calendario de matriculación para el 2022. El mes de julio deberán matricularse los vehículos cuyo último dígito de placas sean 1 o 2. En agosto 3 y 4, en septiembre 5 y 6, en octubre 7 y 8 y en noviembre las placas que concluyan en 9 y 0. Finalmente, en diciembre, todas las placas, pero con un recargo. Según la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, este calendario tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, es decir, desde el 2023 se unirá al calendario normal que rige en todo el país. El presidente de la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano de Quito, Omar Ceballos, puntualizó que todavía no existe la empresa que realizará la revisión técnica vehicular porque se debe adjudicar por medio de un contrato de licitación. El edil también aseguró que la Agencia Metropolitana de Tránsito no podrá realizar operativos y sanciones sobre la matriculación y la revisión vehicular. Hasta entonces, estos trámites están suspendidos en la capital. Sin embargo, sí se pueden realizar pagos por matriculación y multas pendientes. El Parque Bicentenario recibe residuos del aluvión. A un costado de la avenida Luis Tufiño, en el Parque Bicentenario de Quito, hay restos de lodo con toda clase de basura como sandalias de niños, ropa, bolsas plásticas, palos, piedras. Varios de estos desperdicios son el resultado del aluvión en los sectores de la Comuna y La Gasca y que son trasladados a la cabecera norte del parque. Varios moradores del sector organizaron el 6 de febrero un plantón de protesta en el acceso norte del Parque Bicentenario. Los moradores de la ciudadela Rumiñahui acotaron que los olores son insoportables en el sitio producto del lodo con basura y animales que murieron durante la emergencia. Lamentan que las autoridades no tomaron en cuenta que el Parque Bicentenario es un sitio de recreación y no un depósito de residuos provenientes de la zona cero. Los moradores analizan presentar una acción de protección en contra del municipio capitalino porque se ha vulnerado su derecho a gozar de buena salud y de un ambiente sano y de tranquilidad. Frente a las quejas, la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos indicó que dispuso una zona del Parque Bicentenario como punto de acopio temporal. En ese lugar, la empresa que gestiona los residuos colabora con personal técnico y maquinaria especializada que trabaja para la adecuada gestión. Tras una evaluación técnica, este sitio fue escogido debido a su ubicación estratégica y además porque permitirá agilizar el proceso de traslado de la basura y de la tierra. El destino final de estos desechos son las escombreras autorizadas por el municipio y que se mantienen habilitadas para la emergencia. Una se ubica en el sector de San Antonio de Pichincha y otra está en Oyacoto. Estas se encuentran habilitadas al 100% en su operatividad y cumplen con la normativa ambiental nacional. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales, variaciones en las tasas de interés activas máximas. El 4 de febrero del 2022 se publicó en el registro oficial número 633 la resolución número JPRF-F-2021-004 de la Junta de Política y Regulación Financiera en la que se reforman las tasas de interés activas máximas para los segmentos de la cartera de crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional. A continuación detallamos las variaciones en los segmentos de crédito de mayor relevancia. 1. Productivo empresarial, tasa anterior 10.21%, tasa vigente 9.89%, variación menos 0.32%. 2. Productivo pymes, tasa anterior 11.83%, tasa vigente 11.26%, variación menos 0.57%. Tercero, consumo, tasa anterior 17.30%,
tasa vigente 16.77%, variación de menos 0.53%. 4. Productivo corporativo, tasa anterior 9.33%, tasa vigente 8.86%, variación menos 0.47%. 5. Inmobiliario, tasa anterior 11.33%, tasa vigente 10.40%, variación de menos 0.93%. La resolución se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2022 sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Este establece que las tasas serán revisadas por la Junta de Política y Regulación Financiera con una periodicidad y vigencia semestral. Este ha sido el segmento jurídico a cargo del estudio Naranjo, Martínez y Subía. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. El incremento del precio del petróleo es la noticia de los últimos días, de las últimas semanas, que viene incrementándose y que, según los análisis de fuentes internacionales confiables de los Estados Unidos y de Europa, se cree que para este año 2022 es muy probable que el precio del petróleo suba a los $100. Esa es una noticia muy importante para los países productores de petróleo, ¿no? Para los que exportan el petróleo. No así, en cambio, para los países que no tienen petróleo, que demandan del hidrocarburo, que demandan de los derivados, y los países consumidores. Para ellos no es una buena noticia porque sus economías se recalientan, se ven afectadas por el alto precio del petróleo y sus derivados, y eso influye en la generación de bienes y servicios de la economía a nivel mundial. Entonces no necesariamente el incremento del precio del petróleo es una buena noticia, como digo, para los países consumidores, y contradictoriamente no lo es para el Ecuador, porque el Ecuador sucede que al incrementar los precios del petróleo, por un lado, por un bolsillo ingresan los dólares por la venta del crudo, y por el otro bolsillo salen los dólares por la importación de los derivados de los hidrocarburos. Eso es la paradoja del Ecuador, porque si el Ecuador hubiese industrializado la mayor parte del petróleo que se explota de la Amazonía, más bien estuviera aprovechando la ocasión para, en vez de exportar petróleo, estuviera exportando los derivados de los hidrocarburos. Pero eso es el daño, ese es el perjuicio económico, ese es el daño material causado al país por parte de quienes han manejado la industria petrolera, que no tuvieron la visión de ir hacia la petroquímica. Y claro, en el gobierno de los años 70 del general Guillermo Rodríguez Lara, sobre todo de su ministro de Recursos Naturales y Turismo en ese entonces, así se llamaba el ministerio que hoy se dice Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Este portafolio ha ido cambiando de nombre en el trayecto de los últimos 40, 50 años. En principio el Ministerio de Recursos Naturales y Turismo era en los años 70, después se cambió a Ministerio de Energía, Minas y Petróleos, luego Ministerio de Hidrocarburos, y ahora estamos hablando de un Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ¿no? Así ha ido cambiando el nombre este portafolio que está encargado de la ejecución de la política petrolera. Algunos entendidos en el país dicen que quienes bloquearon, quienes boicotearon el desarrollo de la petroquímica han sido los importadores de los derivados hidrocarburos. Así lo han dado a conocer en determinados foros los entendidos de la materia, los críticos bajo la pregunta de por qué el Ecuador no desarrolló la petroquímica. Queridas amigas, queridos amigos, si ustedes entran a Google y digitan el nombre de DuPont Petroleum, que es una empresa mundial de la petroquímica, ese es un dominio planetario.
de esta empresa y de otras que se dedican a la petroquímica, de la cual o a través de esta industria, ya, el petróleo llevado a la petroquímica, según los entendidos, en la actualidad se generan 4.000 productos de la petroquímica. 4.000 productos. Esto lo mencionó, por ejemplo, el ingeniero Luis Basigalupo, un ingeniero químico especializado en la industria petrolera, en plantas de refinación. Él lo dijo así, a inicios de 2021, en una conferencia que se desarrolló en la coalición petrolera y de la que yo participé, de esa conferencia. Él es un hombre con voz autorizada porque es un profesional en la materia, y él dijo: actualmente se generan 4.000 productos de la petroquímica. Si el Ecuador hubiese desarrollado la petroquímica, como dice el dicho popular, otro gallo le cantara al país, ¿no? Porque la petroquímica es palabras mayores en la industria hidrocarburífera. Sin duda alguna, si el Ecuador hubiese desarrollado la petroquímica, actualmente estuviera en otro estatus de la economía a nivel internacional, el Ecuador. Pero así es lo difícil, lo incomprensible para nuestro país, de que quienes han gobernado, algunos de los señores presidentes y de los gobiernos, que no han tenido la formación en la economía y que no han tenido formación profesional e intelectual en la economía petrolera, en la política petrolera, en la legislación petrolera, en la contratación petrolera, prácticamente no direccionaron desde la Presidencia de la República de cómo se debió manejar la economía petrolera, de cómo se debió manejar los procesos de explotación, de refinación y de comercialización de los hidrocarburos. Que si nuestros presidentes hubiesen tenido esa formación, como digo, otro gallo le cantaba al Ecuador. Ellos, los presidentes que hemos tenido, han sido especializados, la mayoría, en el derecho. Especializados, buenos profesionales, excelentes profesionales, yo diría, en el derecho, pero a la economía, mucha distancia en su formación, en su especialización, simplemente no la tuvieron. Tampoco en la economía de las telecomunicaciones, ni de la energía eléctrica, ni tampoco de la industria metalmecánica, de la industria metálica, de la minería metálica. Y claro, siendo estos los rubros fuertes de la economía a nivel mundial, los que influyen en los mercados, ¿no?, se requiere de que los líderes políticos hubiesen tenido esta formación, este nivel de formación, de que sepan bien cómo se manejan estas actividades económicas para que ellos puedan direccionar y sacarle el mejor beneficio a la producción y a la comercialización de estos productos. Pero eso no ha sucedido. Entonces, en conclusión, no se desarrolló, y eso benefició a los importadores de los derivados de los hidrocarburos. Por ejemplo, en el periodo 2007 a 2020, un estudio que desarrolló el economista Luis Luscando, que es un especialista en la comercialización interna de derivados, él hace un estudio de que con la importación de gasolinas, solo en la importación de gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo, el Ecuador importó 51.360 millones de dólares en estos productos, en estos tres productos. Y allí no está incluida otros productos que importa el Ecuador, ya, y que yo los tengo publicados en este libro que se llama Ecuador, la subasta del petróleo. Es un libro de 400 páginas que lo publiqué en el año 2016, es esta publicación. Y allí, por ejemplo, yo menciono de que las importaciones son también de otros productos, ¿no?, como el jet fuel, como el fuel oil, como el avgas, como el cutter stop, el NBO, etcétera. Esos son los productos que se importan, ¿no? De manera que si en el estudio del economista Luis Luscando también se incluyera
las cifras de importación de estos productos, el monto de la importación es mucho más alto de lo que menciona en los 3 productos el economista Luis Luscando, que dice que son 51.360 millones de dólares esa importación. Entonces, eso significa que por cada barril de importación de estos productos, el Ecuador paga cerca del 50% más de lo que recibe por la venta de un barril de petróleo. Es decir, tiene que vender un barril y medio de petróleo para importar un barril de combustibles de gas licuado de petróleo, de gasolina y de diésel. Como digo, sin incluir los otros productos que son combustibles para avión y para la industria del país, ¿no? Este es el problema gravísimo que tenemos en el Ecuador, y que ojalá hoy las nuevas autoridades del país, ¿no?, el ingeniero Ítalo Cedeño, como presidente ejecutivo de Petroecuador, ojalá le dé un giro para ir a una industrialización del petróleo bajo el concepto de la economía mixta, en donde el Estado tiene que ser el mayor accionista, pero el operador debe ser la empresa privada, las que se realice un contrato de economía mixta para, en esta última etapa, industrializar el petróleo y dejar de importar el hidrocarburo. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Resulta extremadamente difícil comprender los bandazos que cada pocos días se producen en las posturas de la política exterior de la República Argentina. Esto se ha hecho mucho más evidente con ocasión de la visita de Alberto Fernández, primero a Moscú y luego a Pekín. Las semanas previas a los 2 eventos habían mostrado un afanoso trabajo de la Cancillería argentina, poco menos que cortejando al gobierno norteamericano para que éste intercediera sus buenos oficios ante el Fondo Monetario Internacional en la renegociación que con este organismo debía cumplir el gobierno por la abultada deuda contraída del orden de $50.000 millones. Insólitamente se había visto a la Argentina criticar a la dictadura nicaragüense, tanto por violaciones a los derechos humanos como por la presencia en la ceremonia de posesión de la pareja Ortega Murillo, del vicepresidente iraní, nada menos, imputado por la justicia argentina como uno de los ejecutores del atentado terrorista de 1985 contra la Mutual Judía AMIA en Buenos Aires, con varias decenas de muertos. Para entender cuánto se ha apartado Nicaragua de las básicas prácticas legales internacionales, no acató una orden de aprehensión emitida por la Interpol contra este tenebroso asesino y terrorista, acogiéndolo y agasajándolo más bien, pues era de los poquísimos presentes al grotesco acto de posesión. A decir verdad, en la penuria de figuras asistentes, la dictadura no habría dudado en recibir a cualquier otro delincuente internacional. La lista de quienes han reconocido a los dictadores es para sonrojarse, para lo cual, claro, requisito previo es tener sangre en la cara, justamente la que le sobra en las manos. El gobierno de los Estados Unidos se encontró de pronto con un inesperado aliado en su reclamo por la inacción de Nicaragua por el requerimiento de la Interpol, además de por la presencia en el hemisferio de un notorio y peligroso terrorista. Varios altos funcionarios y ministros del gobierno argentino se reunieron con sus contrapartes norteamericanos y se empeñaron en encontrar las mejores alternativas de negociación para presentarlas al Fondo Monetario. Con una absoluta carencia de sentido de la oportunidad, uno de los factores esenciales en las relaciones internacionales,
en medio de las delicadas conversaciones de las que en buena medida depende la posibilidad de la Argentina para acceder a fuentes de crédito, vitales para lo que queda aún de la penosa gestión de Fernández, este resolvió visitar a la Rusia de Vladimir Putin justo durante lo más álgido del pulso político y militar que se ha venido produciendo entre Rusia y los Estados Unidos y la Unión Europea por la descomunal y creciente presencia de más de 100.000 soldados rusos listos para cualquier decisión del presidente ruso, tanto en las fronteras rusas con Ucrania como en las de su colonia occidental, Bielorrusia. A la inconveniencia del momento se ha unido la torpeza del discurso de Fernández en su encuentro con Putin, con el que se desnuda un burdo doble juego en su postura geopolítica, donde, después de ir sombrero en mano para pedir la ayuda de Washington, lanza con la otra una puñalada artera al proclamar a los cuatro vientos estar empecinado en que Argentina debe dejar esa dependencia tan grande con Estados Unidos y el FMI. Luego de relatarle a Putin el lacrimoso tango de la culpa de los otros por los males de su país, olvidándose que es el peronismo el que gobierna desde al menos el año 2000 con el corto paréntesis de Macri. Para colmo, se postula como el conserje de Putin para abrirle las puertas a todo el continente, declarando que Argentina es un socio que es una llave para entrar en América Latina. Frase que adquiere un significado siniestro justo en el momento en que Rusia amenaza la existencia de un país que no se alinea con sus designios imperiales y estratégicos, la situación que ha generado crecientes tensiones con Europa y Estados Unidos. Como es obvio, se ha generado un profundo malestar al interior de la administración del presidente Biden, y es que a nadie le gusta que lo tomen por ingenuo y que busquen aprovecharse de él. Suficientes malos tragos ha tenido que apurar Joe Biden como para quedarse tranquilo ante la postura argentina. En Washington se considera difícil de entender tanto la gira como los dichos de Fernández, a los que se ve como un exabrupto o una provocación. Resulta de todo punto de vista incomprensible que un país cuyas relaciones con Estados Unidos representan 10 veces las que mantiene con Rusia, cuya economía a su vez representa 1/10 de la norteamericana o 1/4 parte de la alemana, inferior incluso a la economía italiana, pese a las abismales diferencias demográficas y territoriales, se juegue su futuro cercano en una apuesta sin sentido. Esto únicamente admite una explicación, y es que la actuación no está vinculada con el escenario geopolítico externo, sino con las realidades parroquiales al interior, ni siquiera de la Argentina, sino de las facciones del partido peronista gobernante. El ala dura del peronismo, la llamada Cámpora, demostró ya con la renuncia de Máximo Kirchner a la dirección del bloque en el Congreso su inconformidad con los intentos del gobierno por alcanzar algún acuerdo con el FMI. Como es habitual en los populistas, no pudo ofrecer ninguna alternativa ante la gravísima crisis de la economía argentina de cara a un default de su deuda, cuando ya las expectativas inflacionarias rondan el 55%, nivel superado únicamente por Venezuela en la región. Esa ala radical ha pretendido marcar distancias con Alberto Fernández y con la adopción de una política económica realista ante la cada día más debilitada situación del gobierno. Está claro su propósito, de cara a las próximas elecciones, de tener alguien a quien echar la culpa por el desastre de la gestión peronista,
sea al propio presidente Fernández, a su ministro de Finanzas o al FMI. Victimizarse es siempre el principal argumento populista. No asumir nunca sus responsabilidades y sus errores y culpar a otros por sus fracasos. La siguiente etapa de la gira de Fernández lo ha llevado a Pekín para reunirse con el premier Xi Jinping, también en un momento de tensión entre China y el mundo occidental por las violaciones de los derechos humanos de las minorías uigures en Xinjiang y la represión en Hong Kong. China, ciertamente, está muy satisfecha con la incorporación de Argentina a su estrategia comercial de la Ruta de la Seda, en la que Argentina jugará, como el resto de la región, el papel de proveedor de materias primas y alimentos no elaborados. Y en ambos casos, Argentina ha renunciado a sus tradiciones institucionales de respeto a los valores democráticos y a los derechos humanos, al proclamarse hermana de contumaces dictadores. Demasiado pesa la figura de Perón, fascista impenitente, en el ADN de su herencia ideológica y política. A 100 años de distancia, Mussolini y Putin se dan la mano. Muchas gracias. Editorial. Ordóñez se escapó del manicomio. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Diego Ordóñez, asambleísta por Pichincha, dejó su cargo y al hacerlo evocó algunas de las razones presentes en las críticas que recibe a diario la Asamblea Nacional. Total desvinculación con el país, sus necesidades y urgencias, una agenda que no ha respondido al reto de crear condiciones para la inversión y el empleo, planteamientos demagógicos, discursos populistas y una retahíla de ofertas ilusorias. Debates irracionales que desconocen los hechos y se hacen alrededor de consignas y dogmas en vez de búsqueda de soluciones. Un enfrentamiento insensato que, lejos de llegar a acuerdos, provoca mayor inestabilidad y es aprovechado para atentar contra la institucionalidad del país. Es obvio que Ordóñez, asambleísta de Creo, se haya sentido incómodo allí. Lo expresó a lo largo de estos 8 meses y medio en los cuales fue sin duda el asambleísta que más intervino en el debate parlamentario. Natalie Viteri, en la sesión 738, levantó contra él un "yo acuso", en el cual se quejó, entre otras cosas, de que Ordóñez siempre manda a que los demás lean, estudien o aprendan. Para ella aquello era una prueba de arrogancia. Ese es su nivel. Ella necesita aduladores, no contradictores. Ordóñez, en cambio, no cesó de decir su desesperanza ante el nivel deprimente de una buena mayoría de asambleístas y su incapacidad para debatir. No escuchan, llevan todo escrito y ahora incluso hay mayorías que oyen tubo y ven burdeles. Eso solo prueba que el complejo de mártir es muy contagioso. Que Ordóñez se vaya del recinto parlamentario puede ser visto en el desbarajuste que lo caracteriza como un epifenómeno. No obsta, es una señal más de la inoperancia y de la intrascendencia que ha logrado esa función del Estado, que en algunos sondeos bordea el 20% de popularidad. Su situación es lo más parecido a una pendiente descendiente y no hay debate o movida política en su seno que no contribuya a su descrédito. Diego Ordóñez salvó del desastre que describió a la presidenta de la Asamblea. Un gesto que debe ser visto como una inversión política para su futuro, que evocó sin precisar. Pero Guadalupe Llori es responsable, sin duda, de la falta de norte que caracteriza al Poder Legislativo. Ella no tiene la visión, la voluntad y el calado político necesarios para procurar que la Asamblea sintonice con el país. En 8 meses, bajo su presidencia, esa Asamblea ha votado 7 leyes, ninguna sobre los temas urgentes de la nación y ninguna susceptible de revertir en el imaginario ciudadano el balance negativo que cada día se hace más pesado. Es inaudito que, salvo el oficialismo, no exista bloque alguno en la Asamblea
que reivindique para sí la labor de la Comisión de Fiscalización que preside Fernando Villavicencio. Dicho de otra manera, esa comisión es popular a pesar de la mayoría de los asambleístas y de su presidenta. Hay algo más inaudito. Todos los grupos parlamentarios se compraron la desquiciada estrategia del correísmo. ¿Qué buscan Correa y sus áulicos? El caos, la anomia, la ratificación de que si un país es posible solo puede ser el suyo. En esa visión nihilista, nada salvo lo nuestro, está trepado Leonidas Issa, que quiere purificar el país con fuego y balas si fuera necesario. Pero ¿qué hacen en esa dinámica enloquecida el socialcristianismo, la izquierda democrática y otros partidos y movimientos que se dicen demócratas y defienden el modelo liberal? No han tratado ninguna reforma enviada por el Ejecutivo. El CAL archivó la ley de oportunidades y las comisiones legislativas no dan paso a las reformas a la ley de comunicación y a la ley de educación superior. La reforma tributaria pasó por el Ministerio de la Ley y algunos, no menos insensatos, quieren tumbarla en la Corte Constitucional. La Asamblea no tiene prisa alguna por tratar la Ley de Seguridad Integral a pesar de que hay un clamor nacional contra la inseguridad y la violencia. Tampoco hay ambiente favorable a pesar de que hay 6 millones de personas sin trabajo formal para la reforma laboral. Igual destino seguramente reservará la Asamblea a la reforma a la Ley de Inversiones que enviará el presidente al retorno de su viaje a China. Así la sociedad política, casi toda, construye con pasión el caos y el sinsentido que solo favorecen al correísmo autoritario y a los golpistas que siguen a Leonidas Issa. Ordóñez se cansó al parecer de ese juego macabro que según los sondeos una buena mayoría de ciudadanos repudia. Pero repudia sin saber todavía qué hacer con esa sociedad política obsesivamente desquiciada. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Ruindad de políticos por Miguel Rivadeneira, El Comercio. Hay que examinar qué pasó durante los últimos lustros con el Plan Integral para controlar, prevenir y mitigar los fenómenos de la naturaleza. Aprovecharse de la desgracia para buscar réditos políticos es una vileza y una ruindad que no puede ser premiada con votos en la próxima elección de alcalde de Quito. Oportunistas que pretenden utilizar el dolor de la gente para beneficio personal y de grupo, en medio de la etapa preelectoral. Eso ha ocurrido con los hechos lamentables derivados del aluvión en el sector de La Gasca, que dejará alrededor de 100 de personas entre muertos, heridos, desaparecidos, damnificados y enormes pérdidas. Basta mirar las redes sociales en donde circula tanta mentira y basofia, escudados en el anonimato. Pero también escriben actores políticos identificados con quienes gobernaron y destrozaron el país durante una década y que quieren volver a tomarse la alcaldía. Al igual que pretenden el caos y la desestabilización con el gobierno nacional, buscan culpables en las desgracias sin tener calidad moral ni mirarse al espejo ni responder por las irregularidades en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016, que no pudieron hacer con más de $3.000 millones. Las acusaciones que circulan porque no presentan ante los órganos competentes de manera sustentada y documentada y que no usando las redes sociales para denigrar como acostumbran, con el objeto de que sean investigadas y procesadas. La actual administración tiene 4 meses, es transitoria y tiene parte de su responsabilidad, pero hay que examinar qué pasó durante los últimos lustros con el plan integral que se había desarrollado y ejecutado para controlar, prevenir y mitigar los fenómenos de la naturaleza. Más aún hoy con el impacto del cambio climático. La prevención de riesgos es una cultura permanente y no un hecho aislado. Quito se ha distinguido por tener buenos alcaldes y activos concejales, con excepciones, que dejaron sus banderas políticas cuando llegaron a los cargos,
pero no faltaron quienes usaron las funciones para beneficio personal y partidista, y hasta fueron procesados judicialmente. Miguel Rivadeneira, El Comercio. Isabel Robalino y la Comisión Nacional Anticorrupción. Simón Espinosa. Isabel, esposa del sacerdote Zacarías, tía segunda de Jesús. Isabel la Católica, descubridora de las Indias. Isabel I de Inglaterra, cabeza de la Iglesia Anglicana. Isabel II, monarca del Reino Unido desde 1955. A las 5 por Florida, muy bien vestida, pasa Isabel. Su silueta distinguida es perseguida como la miel. Este es un poema de Manuel Romero. En diciembre de 2015, la Comisión Nacional Anticorrupción invitaba a Isabel Robalino Boye a unirse en la lucha. 97 años tenía Isabel, una persona con discapacidad, unimismada, unimisrodada en una silla de ruedas por una caída fatal. Ella medita, cierra los ojos, piensa en la capilla de la Virgen del Rosario sobre el Arco de Santo Domingo con sendos lugares para blancos, indios y negros, paso abierto al barrio de la Loma, recorre con la memoria su propia vida, llena de la gracia de Dios, de riqueza material, de distinguido servicio al país, de muchos años de calvario inmovilizador, y dice: sí, quiero luchar contra la impunidad. Muchas gracias por el honor. En sus ojos fulgura la chispa de una inteligencia poderosa. Oh llama de amor vivo, que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro, como diría San Juan de la Cruz. En efecto, de ancestros honestos, hija de Luis Robalino Dávila, historiador de los orígenes de nuestra república hasta la muerte de Alfaro, diplomático, político placista, y de la alemana Elisabeth Boye-Werner, metódica y disciplinada. Estudió en los Sagrados Corazones de Quito, el Colegio Mejía y jurisprudencia en la Universidad Central. Diputada en 1966 y 1967, senadora funcional por los Trabajadores de la Sierra en el 68, presidió la Corte Nacional de Menores, abogó por los derechos de los trabajadores manuales, fundó la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, CEDOC, como contrapropuesta a los sindicatos marxistas, y también cofundó la Escuela de Servicio Social Santa Mariana de Jesús, que quedó después anexionada a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue socia fundadora del Instituto de Cultura Hispana, miembro número de la Academia Nacional de Historia y de la Academia de Historia Eclesiástica. Enseñó ética profesional, historia de la doctrina económica y principios del derecho, y en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador hizo lo mismo, más derecho penal y derecho laboral. Se jubiló en 1993. Nos preguntamos con asombro cómo una anciana, casi centenaria, con semejante bagaje académico y espiritual e inválida, aceptó trabajar en la Comisión Anticorrupción cuando pudo haberse descansado en un hospicio de lujo, libre de cuidados. La respuesta es obvia. Clarividente de mente y amor, sabia y sabía que la impunidad era una traición a la patria, era cavarle la tumba, era ahondar la brecha entre ricos y pobres, era corromper la conciencia ciudadana que se había convencido de que el camino a la riqueza y la felicidad estaba empedrado de asaltos a los bienes públicos y de compra de jueces, y de que el trabajo honrado estaba lleno de lágrimas y de espinas. En mayo de 2015, obreros y educadores crearon su entidad. Los miembros de ella acordaron trabajar gratis en la Comisión Nacional Anticorrupción. En 2 años, coordinados por el economista Jorge Rodríguez Torres, habían investigado y denunciado ante la Fiscalía General casos gravísimos de montos de 1.000 millonarios, y el 20 de abril de 2017 fueron condenados a 1 año de cárcel y a una multa individual equivalente al sueldo del señor Contralor Carlos Polit, a quien habían presuntamente denunciado por el delito de cohecho, de un grandísimo cohecho, de un continuo cohecho.
Los perdonaron por obra y gracia del señor presidente Lenín Moreno. Nuestra denuncia más grave en el ejercicio del citado señor Moreno, pero con raíces antiguas, fue el atraco a la salud pública en la compra de medicinas. Por esta denuncia fue enjuiciado penalmente nuestro coordinador Germán Rodás. Se ganó el juicio. Entre estos difíciles afanes brilló Isabel Robalino por 7 conductas. 1. La puntualidad en asistir a las sesiones convocadas. 2. La buena voluntad de aceptar misiones molestas, dadas sus circunstancias de salud, a Baños de Agua Santa y a Ibarra para resolver diferencias internas entre los respectivos miembros de las comisiones provinciales de lucha contra la corrupción de Imbabura y de Tungurahua. 3. Las intervenciones jurídicas precisas, al grano y prudentes en los debates de las sesiones. 4. La paz que emanaba. Con su sola presencia vestidos nos dejaba de cordura. 5. Al revisar minuciosamente los textos de las denuncias, ya en la oficina, ya cuando le llamaban de la fiscalía para firmar, nunca firmaba nada sin revisar o corregir si fuese necesario. 6. Era la secreta confidente de nuestros pesares. Y 7. Su mano izquierda ignoraba lo que la derecha hacía cuando ayudaba de su bolsillo a pagar a los investigadores especializados. Esperaba con paciencia una muerte que no llegaba. Le consolaban en esta espera el rezo del rosario, una devoción medieval con tintes de budismo y de zen, para pedir la intercesión de Nuestra Señora la Virgen María ante su Hijo el Salvador. Repetía en su mente el Ave Verum, ese motete también medieval, inmortalizado por la música de Mozart. Salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre. Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Y pese a esto sufrió, porque cuando se acerca la muerte no se la ve, pero se mira más allá, tal vez con la vasta mirada del animal, como diría el escritor Reinar María Rilke en la 8ª elegía del Duino. Simón Espinosa. Gobierno de Unidad Nacional, artículo de Ramiro Ruiz. Unidad nacional significa articular con el gobierno las instituciones políticas y productivas con un objetivo común. Dialogar, recoger las mejores ideas que ayuden a unir a los ecuatorianos. Un propósito urgente requiere remover las luchas, rencillas, cálculos y ventajas de los partidos políticos. Los asambleístas y dirigentes políticos se convertirían en defensores incondicionales de la estabilidad democrática. Los dirigentes y organizaciones sociales de indígenas y trabajadores asumirían un cambio de condición de defensores de su centímetro cuadrado de poder por otra actitud de personas generosas y sinceras. El mundo ha sido generoso desde el principio de los siglos, pero cuando políticos y líderes sociales siguen el camino del fanatismo, destruyen países y lo peor, ha muerto gente inocente. Lo estamos viviendo ahora mismo. Se hace posible que llegue la hora para abandonar el sueño sombrío de imponer la dictadura indoamericana, que sería más devastador que un tifón o un deslave gigantesco. Los pueblos y nacionalidades deben volver a utilizar la organización sencilla y eficaz para la solución de problemas comunes, y la estrategia es sencillamente la minga, expresión magnánima de solidaridad. Los ecuatorianos debemos unirnos para dejar en el pasado la confrontación social y poner como condición única y sin discusión el honor de la palabra y la conversación, la disposición de respetar y renunciar en favor del bien común. La empresa privada colaboraría en la unidad haciendo trabajar al máximo su potencial para crear puestos de trabajo, capacitación técnica y educación permanente de los trabajadores, de manera que sean merecedores de sueldos dignos. El término unificación ecuatoriana se refiere a los cambios políticos y sociales. Los ecuatorianos perseguimos la estabilidad democrática. No se conseguirá este propósito si el gobierno sigue gobernando con una constitución populista.
Las democracias del mundo defienden las libertades y la convivencia pacífica, pero no funciona con una carta magna que ampara el despotismo, leyes que patrocinan el presidencialismo y la burla de los poderes del Estado, a más de la injusticia, facilita la corrupción y la delincuencia, no respeta los derechos laborales. Más todavía, la empresa privada no es santo de la devoción del populismo. La Constitución de 1998, segura y diferente a la actual, defiende la estabilidad de la democracia, el desarrollo económico y la paz social. Está esperando la aprobación de los ecuatorianos. Así piensan los políticos inteligentes, los intelectuales brillantes y la mayoría del pueblo. Perseguimos estabilidad económica con inversión dirigida a la multiplicación de puestos de trabajo y de empleo. Aspiramos a aplacar la inseguridad y crear leyes que terminen con el imperio del narcotráfico que fabrica delincuentes y compra conciencias. El recurso más importante es la gente. Tanto el gobierno como las familias debemos tomar conciencia del valor de la educación. La inversión en educación debe ser extraordinaria. Esta apuesta formaría ingenieros y trabajadores industriales que necesita la base manufacturera. Sus manos entregarán la riqueza del país. Economistas y dirigentes, como educadores de todas las corrientes políticas, están de acuerdo en que el aumento del capital humano mediante una gran inversión en educación es uno de los secretos del éxito de las naciones que consiguieron salir del subdesarrollo. El país necesita una educación que forme personas ordenadas, aprendan a tener devoción por el bienestar colectivo y el respeto por las jerarquías. El éxito viene de las leyes oportunas para el desarrollo económico, así como la cultura del respeto y el cumplimiento de la ley. Con un gobierno de unidad nacional, Ecuador se convertiría en una nación rica, bien educada, segura y protectora del medio ambiente, con instituciones sólidas, responsables y honestas. Una nación competitiva con estabilidad macroeconómica, excelente infraestructura en carreteras, servicios de electrificación y agua potable, salud accesible a toda la población, ampliación del mercado laboral y la innovación empresarial. Pensemos, vivimos azotados por el mal tiempo y la atmósfera de desorden. No hay un solo día que perder. Artículo de Ramiro Ruiz. El Plop de la noticia con Andrés Castillo. Martes 8 de febrero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la noticia. Ayer, por cumplimiento de mandato constitucional, se reformó parcialmente la Corte Constitucional. 3 jueces tuvieron que salir. El juez Ramiro Ávila, el juez Agustín Grijalva y el juez Hernán Salgado Pesantes. Un sabor agridulce me queda a mí particularmente. Tengo que lamentar la salida del doctor Hernán Salgado, particularmente porque él es quien le daba jerarquía a la Corte, un ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un notable jurista, un notable maestro en las aulas, deja la Corte Constitucional y aun cuando a veces nos dictaba unas sentencias un tanto incomprensibles, siempre habrá de manejar el doctor Salgado la buena fe y el sentido común. Lamento su salida. No puedo decir lo mismo de Ávila, de aquel juez que convirtió la magistratura en un espacio para activarse aún más. Aquel activismo social se terminó convirtiendo en magistratura. Me alegro mucho que te vayas, Ramiro. Me alegro mucho que ya no estés más, aun cuando ya dejas en el ordenamiento jurídico una serie de sentencias inconsultas que violan totalmente la Constitución, como el tema del matrimonio igualitario y el tema del aborto en cualquiera de sus formas. Queda claro que lo que ustedes hicieron fue activar lo que en la calle venían discutiendo ya hace algún tiempo atrás. De todas maneras, el daño está hecho, pero por fin
al menos ya no tendremos un activista permanente que lleva y trae votos dentro de la Corte Constitucional para poder cumplir con los fines que tenían desde afuera. Y el juez Agustín Grijalva, un banquito, un taburete pequeñito de esa mayoría que armó Ávila de 5 magistrados en la Corte Constitucional, también se retira sin pena ni gloria, ¿no? Livianito, un tipo que no se hacía problema con nadie, sino más bien ya se sabía que con él no se podía esperar mucho ni en lo técnico ni en lo profesional. De todas maneras, la Corte Constitucional se reforma, se renueva, han salido 3, han entrado 3, veamos si sigue siendo la Corte de lujo. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Y nos encuentras en nuestras redes sociales como Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.